Bueno chicos, estoy grabando el audio de este video por encima porque en la grabación que hice ayer se grabó mal el micrófono. Entonces no se escucha o más bien no se entiende bien. Así que decidí volver a grabar por encima y pasar el video un poco más rápido. Así que esto es una especie de resumen de lo que vimos ayer o de lo que hablamos ayer. Básicamente lo que hicimos fue una explicación del documento y también de los temas que aborda para que puedan realizar bien su desafío. Vimos punto por punto cada uno y ahora lo voy a resumir o analizar de la forma más precisa y rápida que se pueda. Entonces, los puntos son interpolación por splines cúbicos, continuidad y suavidad, análisis cíclico de Fourier y la plataforma en la que pueden hacer es libre. Esto quiere decir que lo pueden realizar en cualquier lenguaje que permita cálculo matricial y la generación de animaciones. Esta es una gran ventaja para ustedes porque no tienen que hacer todo en Python. Acá explico un poco lo que es el primer punto de splines. La definición de splines es una función entre dos puntos que suaviza una curva. Lo que se pide en el primer punto es que hallen estas funciones, las que se encuentran entre ambos puntos y hacen que se forme una curva suave, no una forma con picos. Luego dice que es imperativo garantizar la continuidad de la función. En este punto se refiere a que debe haber cierta continuidad entre punto y punto de intervalo. Es decir, deben hallar las funciones y calcular los valores exactos de las incógnitas y sus coeficientes, que vendrían siendo la aceleración, la velocidad y la dirección hacia donde está cambiando la curva o la función, y esta debe ser suave, no debe tener picos. En la imagen se ve que entre cada punto, si hacemos una línea, se ve picuda, pero si hallamos la función splines, que es lo que está de color azul, se ve más suave. Justamente eso se refiere en evitar movimientos artificiales o saltos en las puntas de las alas. Para esto es muy importante que elijan bien su secuencia de puntos. Justamente yo les brindé algunas herramientas para los que vieron el video, para los que no lo vamos a volver a ver acá. Pero el objetivo es que hallen las funciones splines con el método que vimos en clase y describan cómo está siendo utilizada esta función splines en cada intervalo y cómo se está conectando entre puntos e intervalos para generar esa suavidad. Es decir, no existan superficies con picos o saltos, como lo menciona en el documento. Acá en la imagen se ve que lo azul es justamente la función splines. Eso sería sobre los primeros dos puntos. Y ahora les voy a mostrar un poco la herramienta que usamos. Bueno, que yo les compartí en el video. Es un script hecho en Python, muy sencillo, que nos ayuda a filtrar una imagen mediante OpenCV, que es una librería de inteligencia artificial, para hallar los puntos de alguna imagen. En este caso, la imagen que utilicé es esta ala, que tiene un fondo claro. Es muy importante que haya ese contraste en la imagen que vayan a elegir, y al subir la imagen o al ejecutar el script y seleccionar esa imagen, lo que se hace es que se generan los puntos y ya de paso se genera con una función de una librería de Python la curva splines. Esto únicamente es referencial, es decir, el resultado de la función splines se debería ver así, pero no es lo que deben hacer. Lo que deben hacer es hallar la función entre cada intervalo de puntos. Este script les va a ser muy útil ya que pueden modificar los puntos a su conveniencia. Es decir, si ven que alguna parte no está siendo bien capturada, la pueden modificar para que les sea más fácil su interpretación a ustedes. En este caso, el script también nos genera un documento llamado puntos.txt, que es lo que nos interesa. Les recomiendo que antes de abrir este documento hagan la modificación que ustedes consideren necesaria para tener sus puntos en correcto orden. Y siempre se sigue un orden en los puntos. En este caso va en sentido horario. Inicia de un punto, como por esa zona, y va avanzando al siguiente, en sentido del reloj, hasta cerrar su bucle, lo que crea un contorno o una figura cerrada.
Y el trabajo de ustedes es hallar las funciones splines entre cada intervalo que definen la suavidad que existe para generar ese contorno. Acá, de nuevo, la función ya está aplicada, pero mediante una librería. En ningún momento estamos aplicando un método y no es lo que deben hacer. Alguno tal vez crea que esto ya está terminado hasta esta parte, pero faltaría describir el cómo se está hallando las funciones splines entre cada intervalo de punto y las incógnitas que se tienen en cada función que representan la aceleración, la velocidad, que tenga esa suavidad, esa conexión. Acá de nuevo recalco, la implementación es libre y se puede realizar en Python, MATLAB, JavaScript o herramientas de simulación como Blender. Esta es una enorme ventaja porque no están obligados a hacer todo en Python o a manejar el script que yo les estoy compartiendo, sino tienen la libertad de elegir su modelo de ave o su ala, extraer los puntos, ya que tienen los puntos en formato TXT, se los llevan a cualquier otra plataforma que ustedes dominen, o sea, más accesible para ustedes. Si alguno maneja JavaScript, tal vez quiera hacer un sitio web y únicamente se tiene que llevar estos puntos y explicar cómo va a hallar los intervalos, que son, bueno, las funciones splines entre los intervalos, que son las ecuaciones que deben demostrar, y cómo estas se están conectando entre intervalos para generar esa suavidad. Al final les debe resultar algo como en la imagen del script. Debe ser una secuencia de puntos unidos por curvas que tengan suavidad y sean lo más fieles posible a la imagen de referencia. En sí, pueden usar cualquier lenguaje que permita el cálculo matricial y generación de animaciones. Justamente Blender, si no estoy equivocado, tiene un apartado para meter scripts y alguno tal vez quiera hacer un modelado 3D y generar acá lo que viene siendo la función splines para que se hagan los bordes. Igual es válido. O en cualquier otra herramienta, lenguaje o framework que ustedes deseen. Únicamente deben agarrar dos puntos, hallar la función splines y ver que se conecte para generar esas curvas con suavidad. En ese sentido, esta herramienta que les comparto es únicamente referencial. No piensen que tienen que empezar a modificar el código acá. Si alguno lo está haciendo de otra forma o ha encontrado otro método, siempre y cuando esté aplicando splines, está bien, es válido. De igual manera lo vamos a ver adelante con Fourier. Lo relevante acá en su desafío es que muestren cómo están aplicando splines y Fourier para resolver este desafío. Y el objetivo del desafío es, primero, interpretar la figura de la imagen de un ala con puntos y funciones, splines, y luego animarla con Fourier. Ahora, el siguiente punto sobre Fourier. Algunos se preguntarán, ya tengo mis puntos, ¿cómo los animo? ¿Cómo hago para moverlos? En sí, una vez llegado a este lugar, lo que tenemos es una secuencia de puntos que ya habremos hallado con splines el contorno completo. Lo que debe seguir es realizar el movimiento con la serie de Fourier y mediante su transformada hallar las frecuencias que componen este movimiento. Acá dice hallar la frecuencia fundamental del aleteo en Hertz y contrastarla con la realidad biológica. Para esto vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que es Fourier. Nos vamos a ayudar de una imagen que voy a buscar. Algunos conceptos clave tal vez son la serie de Fourier y la transformada. La serie de Fourier es una suma matemática de senos y cosenos y su transformada es la expresión de esta serie en el dominio de la frecuencia. Acá ya vemos una imagen que nos muestra. Se ve las frecuencias de un lado, donde está el mouse ahora, y del otro se ve la frecuencia, que puede ser caótica. Es justamente esa onda de color rojo, que es tipo sinoidal, es decir, se mueve como una función seno, pero tiene varios picos o valles, puntos altos, puntos bajos, que lo hacen difícil de describir matemáticamente. Esa es una serie de Fourier. Y Fourier nos decía que cualquier movimiento de la naturaleza se puede expresar como una suma de círculos. Los círculos son expresados matemáticamente como senos y cosenos. Entonces, la suma de senos y cosenos puede describirnos
cualquier movimiento sinoidal que nosotros queramos hallar. En este caso, por ejemplo, la primera onda de color morado sería una frecuencia de las que compone a la general o a la principal. Y así como esta, hay otras tres más de color rosado y violeta. Entonces, cualquier tipo de onda o movimiento que encontremos en la naturaleza lo podemos representar mediante una suma de ondas que son más fáciles de representar. Al fondo se ven ondas más sencillas que parecen aproximarse a funciones que conocemos como seno o coseno, y estas están en función del tiempo. La transformada de Fourier lo que hace es llevar estas al dominio de la frecuencia, y vemos una imagen como con ruido que tiene picos. Cada pico nos describe una onda en la frecuencia en que se encuentra, y la suma de estas ondas en su frecuencia nos da lo que es la onda principal, o la que describe el movimiento caótico que queremos hallar. Para esto nos proveemos de artificios matemáticos que nos permiten hallar la frecuencia y encontrar estos picos. ¿Para qué nos sirve esto? Si lo vemos de un lado inverso, los picos nos permiten describir ondas que cuando sumemos podemos crear un movimiento caótico, que en este caso podría describir el aleteo de un ave. Justamente dice, se debe aplicar una transformada de Fourier para identificar la frecuencia fundamental. Es decir, debemos, dado un movimiento como es el patrón en rojo, la onda sinoidal roja, debemos aplicar la transformada de Fourier para ver qué frecuencias la componen, y la suma de estas frecuencias sería lo que viene siendo la descripción de nuestra onda principal. Entonces tenemos que hallar justamente eso. Desde un punto de vista más simple, queremos describir el movimiento de un ave en términos matemáticos, o el aleteo de un ave en términos matemáticos. Entonces, es muy importante estos conceptos que los entendamos. No vamos a ver mucho del fundamento matemático, únicamente es importante que les quede claro que hay un dominio del tiempo donde está una onda sinoidal caótica que se descompone en frecuencias más simples, y estas frecuencias se pueden ver desde un dominio de frecuencia con la transformada de Fourier y saber cuáles son para armar o desarmar este movimiento caótico. Ahora que sabemos esto, podemos usarlo a nuestra conveniencia. Podemos interpretar que el aleteo de un ave es como esa onda sinoidal roja, y al descomponerla en sus frecuencias con la transformada de Fourier, podemos hallar las frecuencias armónicas o fundamentales que la componen, que no son más que ondas sinoidales que conocemos. Acá se ve cómo el movimiento es bien caótico en color rojo, sin embargo, las que la componen, la morada, la rosada y la violeta, son más sencillas de describir matemáticamente. Entonces, para esto me, hago uso de un script en Python que nos va a ayudar un poco a comprender mejor estos términos. Acá vemos en el cuadro grande de arriba, en color rojo, una onda principal o resultante, que es la suma de los armónicos o varias frecuencias que la componen. Abajo vemos tres cuadros, que son el armónico 1, 2 y 3, o las frecuencias que sumadas me van a armar la onda roja de arriba, que es la resultante. Esa onda resultante es justamente algo parecido a esta imagen. La onda roja es la caótica y las violetas son las que la componen. En este caso la roja es la resultante y la verde, la amarilla y la morada o rosa son las que sumadas van a armar ese movimiento caótico. Entonces, en este primer caso únicamente hay un armónico, es decir, la onda resultante es únicamente la suma de este armónico, que si ven es una expresión en términos de seno y coseno, que tiene una frecuencia que es 2pi multiplicado por 1 de un hercio, eso se puede modificar, multiplicado por el tiempo y también multiplicado por un coeficiente. Hay un término hasta arriba que es 0, que es el coeficiente principal, que no es muy relevante porque únicamente nos dice en dónde se va a posicionar el inicio o el sentido de la onda sinoidal resultante. Acá, por ejemplo, al modificar la primera onda o el armónico 1, se ve que la onda resultante toma esa forma. Es decir, está descrita en términos de seno y coseno de solo un término.
Ahora, esta sería una serie de Fourier de una única onda. No es muy importante. Podemos cambiar también el coeficiente para ver cómo se altera en coseno y en seno. Y la onda resultante va a ser la suma de este único armónico. Lo interesante empieza cuando agregamos un segundo armónico. Si ven, la fórmula ha crecido. Ahora es una serie con dos términos. Cada término es una expresión en función de coseno y de seno. Y si ven, ahora la suma de los dos armónicos me crea una onda más caótica, que tiene una pequeña subida y una más grande, que podría describir el movimiento del aleteo de un ave. Esto es muy interesante porque podemos ahora modificar con una tercera onda para crear un movimiento más caótico y describir o intentar componer el movimiento del aleteo de un ave. En este sentido, el ala puede dar un latigazo fuerte hacia arriba, uno hacia abajo, luego planear y luego otro hacia arriba, como se sigue con el mouse. Y al final, este movimiento lo descomponemos en las ondas y en la expresión matemática que es la suma de estos términos. Esta es una serie de Fourier y resulta interesante porque nos está ayudando a ver de manera inversa cómo hallar el movimiento de un ave. Es decir, yo lo puedo hacer de ida y de vuelta, ¿no? Puedo tener primero la onda roja, que es el movimiento del ave, y descomponerla en sus armónicos para ver cuáles son las ondas fundamentales que le están componiendo y expresarlo de forma matemática, hacer una función que sigue ese camino. O al revés, tener primero los armónicos, sumarlos y hallar la onda resultante. Entonces, una vez que tengo mi función, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hago para animar los puntos? Justamente acá tengo otro script pequeño, que igual es más pedagógico, donde se ven varios puntos unidos. Y en este caso, ya se ve que describe un poco un aleteo. Sin embargo, no es lo que nos interesa. Nos interesa ver otra cosa. En este caso, vamos a ver cómo al ya tener una onda resultante que describe el aleteo de un ave, como acá por ejemplo, en términos matemáticos, que es la suma de cosenos y senos, es decir, una serie de Fourier. Muy importante que en su trabajo ustedes descompongan esto, no pongan directamente la ecuación o la serie de Fourier, sino hay en las frecuencias que la componen y describan cómo están hallando. Ahora, si yo aplico esa función a cada uno de los puntos que tengo en esta línea recta o viga, lo que va a pasar es que se va a mover como una tabla rígida y eso no es lo que quiero. Acá, por ejemplo, tengo una fórmula que es una onda sinoidal que tiene esa forma de aleteo. Sin embargo, lo que me interesa es que un punto, que es el que estoy señalando ahora, sea un punto de anclaje. Es decir, un ala no se mueve como una tabla rígida, sino está anclada al cuerpo. Y mientras más alejada está la punta del cuerpo, tiende a cumplir más el movimiento sinoidal. Y mientras más cerca está un punto a la base pegada al cuerpo, tiende a estar rígido, a ser un ancla. Entonces acá ya entramos un poco a un campo de lógica, donde cómo hacemos para aplicar la función a todos los puntos, pero haciendo que mientras más lejos esté un punto del cuerpo, se mueva más dinámicamente y mientras más cerca esté el cuerpo, se quede más fijo, como un ancla. Lo que hacemos es que multiplicamos con un factor de variación para que a medida de que un punto esté más alejado del cuerpo, es decir, en la punta del ala o más próxima a la punta del ala, cumple el movimiento exacto de la función sinoidal. Acá hay una función sinoidal en la que puedo pegar la que hice hace un momento, que es más caótica, y vean, en la punta está haciendo el movimiento más brusco, como latigazos, en cambio en la base está siendo más rígido hasta que en el punto de anclaje ni siquiera se mueve. Para eso vamos a usar un factor de distancia. Acá lo vamos a ver un poco más sencillo. Igual les voy a compartir estos scripts. Este es más para entender cómo funciona este factor de distancia. En este caso tenemos ya un movimiento mucho más simple. Es simplemente una función sinoidal. Ya puede ser incluso un armónico como se ve en esta imagen. Es una función seno que está recorriendo el campo, ¿no? Y acá lo que hacemos es que a cada punto le multiplicamos ese factor. Si no multiplicar ese factor, vean lo que pasa. Los puntos se mueven como una tabla rígida de arriba hacia abajo. Esto es lo que sucede cuando aplico la función únicamente a cada uno de los puntos.
y no es lo que describe el movimiento de un ala, entonces no me sirve. Para solucionar esto, usamos ese factor de distancia para hacer que el punto que esté más próximo al cuerpo del ave sea un punto de ancla y la onda vaya siendo menos brusca en ese punto y en los que le siguen. Y mientras más cerca esté a la punta del ala, sea más brusca o describa mejor el latigazo del ala. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar por ese factor de distancia, que lo calculamos de la siguiente manera. Agarramos un punto de referencia, enseguida se va a ver en la parte de arriba, y le restamos el punto que vayamos a tomar para animar. En este caso, el punto raíz menos el punto base. Es decir, a medida que un punto se va acercando a la base, lo vamos reduciendo y lo dividimos por la raíz y la punta. Esto es algo general, no es una fórmula, es algo más de lógica. Y si alguien tiene otro método igual es válido, lo puede usar. Sin embargo, esto ha funcionado muy bien en las animaciones que he probado. Y lo que hace es que mientras un punto esté más lejos de la base, cumpla mejor la función o cumpla más bruscamente la función. Y mientras más cerca esté, vaya reduciendo el movimiento. De esta manera simulando de manera precisa el aleteo. Acá de nuevo es una función muy sencilla. Ya ustedes pueden aplicarlo con una función más compleja, como lo vemos acá. Este es el ejemplo del video. Y acá el punto de anclaje es justamente el punto fijo, la raíz fija, que es el punto rojo. Y los puntos no se ven, pero hay varios puntos. Solo se ve el borde, que es la aplicación de los splines. Pero cada punto se está moviendo con el mismo sentido de lógica. Por el factor de distancia, mientras más cerca esté de la base, menos tiende a moverse. Y mientras más cerca esté de la punta del ala, más cumple el movimiento exacto de la onda. Que en este caso es una especie de latigazo y descenso suave. Que igual se puede modificar acá para que vean. Es una onda sinoidal que se compone de dos armónicos o dos frecuencias. La verde y la amarilla componen a la roja. Entonces, cada onda lo que hace es que individualmente no cumple ningún movimiento extraño, pero la suma hace ese movimiento como de un aleteo fuerte y luego uno suave, que yo puedo comparar con el aleteo de un ave. Entonces, no les recomiendo que inicien por este lado cuando vayan a realizar su desafío. Lo que sí es importante es que primero elijan un material de referencia, es decir, elijan un video de un ave que ya tengan la imagen y puedan traquear el movimiento del ave, es decir, puedan seguir. Y una vez que tengan ese traqueo, ya pueden empezar a intentar aproximarse, perdón, por la serie de Fourier. Es decir, intentar acercar mi onda caótica a ese movimiento que estoy trabajando. Es decir, primero busquen siempre un material de referencia. Acá yo no lo hice con nada porque esto es más pedagógico o explicativo para que entiendan cómo deben hacer. Una vez tengan su video del ave, pueden traquear el movimiento del ala y luego describirlo con una serie de Fourier mediante una aproximación gráfica puede ser, o cualquier método que ustedes encuentren más cómodos para seguir ese movimiento del ave y luego compararlo con el material real. Ya el último punto dice, y de nuevo se repite, la implementación se puede realizar en cualquier lenguaje. De nuevo, esto es muy beneficioso porque lo que ustedes necesitan entonces es los puntos para aplicar splines y la ecuación o la función de Fourier que describe el movimiento, aparte de su aplicación con transformada para hallar sus componentes o sus armónicos. Entonces, una vez tengan esas dos materiales, lo llamamos así, esos dos materiales, lo pueden llevar a cualquier otro lenguaje que ustedes dominen. JavaScript, MATLAB o cualquier otro que les permita cálculo matricial y generación de animaciones, en donde ya ustedes van a explicar cómo están aplicando splines y la serie de Fourier con su transformada para primero graficar el contorno del ave y luego describir su movimiento. Si por ejemplo mi movimiento fuera algo caótico como esto, yo puedo decir que esta fórmula analítica es la que me describe el aleteo de mi ave. Entonces con esa fórmula y mis puntos
me los llevo a JavaScript, por ejemplo, y me creo un sitio web. O si no fuera JavaScript, puedo usar algún framework o alguna tecnología que yo guste que me sea más cómodo, donde describa cómo la ecuación de Fourier se descompone en sus armónicos, cómo está describiendo el movimiento, cuáles son los términos de la serie, ¿no? Es más que nada que describan cómo están aplicando Fourier. De igual manera como en los puntos anteriores, se les pidió que describan cómo están aplicando splines para hallar suavidad en los puntos. Ahora tienen que aplicar Fourier para crear un movimiento en esos puntos o una animación. Y muy importante igual es que describan lo del punto ancla y el punto del ala. Porque de nuevo, si aplico la función directamente a mis puntos, lo que va a pasar es un movimiento rígido, que no describe el movimiento de un ala. Igual, si alguna otra persona tiene alguna otra herramienta o haya otro método, está bien, es válido. Lo único es que debe explicar cómo está usando Fourier o splines para intentar simular ese movimiento del aleteo del ave, ¿no? Ya, pasando al siguiente punto del documento, nos dice la estructura del video. Deben hacer un video donde en primer punto deben describir la especie que han elegido paseña y mostrar el metraje original con los puntos de tracking. Para esto les recomiendo que usen cualquier herramienta online. En este caso yo estoy poniendo un ejemplo medio rápido y eh, elegido al azar, ¿no? Donde estoy buscando un video de un aleteo de un ave y no lo voy a hacer acá, sin embargo, es algo medio sencillo. Pueden usar cualquier editor de video. Si no estoy mal, CapCut o Filmora tienen herramientas de traqueo que con la IA incluso lo hace automáticamente. Y si no tuviera, lo tendría que poner el video en velocidad súper lenta, ¿no? Y hacer con keyframes, frame por frame, un seguimiento mediante un punto del AL. Y luego unir esos puntos para ver qué curva se está formando y esa curva se debe aproximar a una onda sinoidal que puede expresar con una serie de Fourier. ¿Me dejo entender? A este punto tienen libertad de hacerlo como ustedes deseen. Hay herramientas online, hay editores de video, incluso se pueden hacer ayudar con la IA. Únicamente tienen que hacer un traqueo del movimiento del AL, que va a ser una curva como las que vimos, y una vez tengan la curva, justamente así, perdón, la descomponen con la transformada de Fourier en sus armónicos o frecuencias que sumándolas la componen. En el siguiente punto vemos una explicación visual de los splines y la lógica de programación. Para esto es muy importante que no usen directamente una librería de splines, sino que apliquen un método para que puedan explicar cómo están haciendo y qué características están hallando. Que por ejemplo en cada límite de intervalo hay esa suavidad, esa conexión entre los puntos y que cada función de splines que están hallando está generando justamente esa suavidad de curva. Justamente por eso se les pide que hagan el método splines mediante cálculo matricial, como lo vimos en clases. Para esto no deben hacer de cada uno de los puntos, con que demuestren de unos cuantos y los demás se vea que cumple lo mismo y ya se sobreentiende que están aplicando splines en todos. Yo les recomiendo que al menos 5 puntos enseñen cómo están aplicando bien splines. Ahora, para la serie de Fourier es muy importante que expliquen cómo están descomponiendo el movimiento caótico en estas ondas, cómo lo están llevando con la transformada al dominio de la frecuencia y cómo esta suma de ondas básicas está creando su movimiento caótico, que simula el aleteo del ave. De nuevo, no es solo aplicar Fourier y ya está, sino explicar cómo lo están haciendo. Y al final dice simulación y comparativa. Una vez ya tengan su simulación, deben poner par a par el video ralentizado con su simulación y ver qué tanto se está aproximando el aleteo, la curvatura, qué tanto se parece. No buscamos que sea exactamente fiel al video, sin embargo, queremos que se aproxime lo bastante como para decir que hemos encontrado una manera de simular la biomecánica de un ave mediante el seguimiento de puntos con Fourier y la generación de curvas con splines. Ya luego tenemos en el documento una ponderación, la vamos a ver rápidamente. La precisión matemática nos pregunta si la curva es visualmente suave y cumple con las derivadas de los splines. Para esto justamente
les recomiendo que muestren al menos 5 funciones que están haciendo y que se están conectando correctamente. Luego dice si se explica con claridad cómo se resolvieron las ecuaciones en la plataforma elegida. Eso ya cada uno elige a dónde lo va a llevar o dónde va a trabajar. Si existe una relación entre la simulación y el espectro de frecuencia. Es decir, si hay una forma de describir matemáticamente mediante Fourier el aleteo del ave. Es ya más que lo explican ustedes, ¿no? Luego el uso correcto de datos y contexto de un ave nativa de La Paz. Para esto deben elegir un material. En caso de que no encontrara un material muy específico, me puedo redirigir a lo que es la familia de aves. Si por ejemplo elijo un colibrí muy específico de La Paz y no encuentro videos de ese colibrí, puedo decir que estoy usando de la familia de los colibríes y simular el aleteo del colibrí. Pero de preferencia es mejor que tengan un material que sea específico, fiel, ¿no? Si acá, por ejemplo, yo dijera, estoy trabajando con el colibrí que aparece en tal zona de La Paz, pero no encontré videos, puedo decir, aunque justifico que como pertenece a la familia de los colibríes, el aleteo es similar al de este ave. Esto solo por si no llegaran a encontrar material, ¿no? De preferencia, sería excelente que alguien encuentre el material perfecto para el trabajo. Y como último punto es la edición clara, el audio fluido y la capacidad de resumir el proceso en el tiempo estipulado. Esto ya es de cada uno, les recomiendo mucho que usen una IA para que les ayude a crear un guión y estructurar el video y le puedan compartir un poco lo que están haciendo. De esta manera va a ser todo más organizado y más sencillo para ustedes. Únicamente graban con el guión que se genere y si algo no les parece, con la ayuda de la IA lo van modificando. Algo importante, aunque la plataforma es libre, el video debe mostrar que no es una animación a mano, sino el resultado de aplicar las funciones matemáticas. Justamente esto es relevante porque alguno tal vez dice, yo tengo mis puntos, yo tengo mi función de o mi serie de Fourier, me lo llevo a un editor de video que me permite meter un script. Esto no está bien porque sería directamente edición. Lo que nos interesa es el desarrollo matemático y explicar cómo estas fórmulas, cómo la serie de Fourier y la aplicación de funciones splines nos permite de una manera más accesible la simulación del aleteo de un ave y el contorno del ave. Bueno, eso sería principalmente. Este es un resumen de lo que vimos en clase. Lo estoy grabando de nuevo con el micrófono porque el audio se malogró. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al privado. Voy a subir los scripts en la descripción de este video. Voy a poner el enlace. Muy seguramente va a ser el mismo de GitHub. Únicamente voy a agregar una carpeta donde estén los que vimos en este video. Los de la serie de Fourier y los del aleteo para que lo puedan trabajar. Espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, consultar por privado.